las cosas que ayudan y las cosas que afectan al matrimonio. Empezamos por los males mayores, los enemigos de un buen matrimonio. Habíamos enumerado algunos de ellos, como por ejemplo el machismo, el feminismo. No vamos a dar detalles porque ya lo vimos la semana pasada. La unión libre, que es otro mal de nuestra sociedad. El yugo desigual, que también es otro problema muchas veces para nosotros como cristianos. Y estas cosas derivan en el mal mayor, que es el divorcio. El divorcio, mis hermanos, sigue creciendo como una epidemia, ¿no? Se calcula que entre el 33, 35 y otros un poquito más pesimistas calculan que es un 50% de divorcios que existe el día de hoy por versus matrimonios, ¿no? Entonces es un mal que sigue creciendo en la sociedad y es a veces resultado justamente de las cosas que vimos la semana pasada. Ahora, como este es un tema complejo, el tema del divorcio, tiene muchas diferentes facetas que tocar. Entonces, voy a tratar de cubrir algunas interrogantes comunes que tenemos nosotros los cristianos con respecto al tema del divorcio y de los nuevos matrimonios, porque en la iglesia también tenemos estos casos. Siempre hay este tipo de situaciones, este tipo de problemas en las iglesias. Entonces uno como creyente, los que han experimentado estos problemas, ¿no? Seguramente tienen dudas, hice bien, ¿qué debo hacer ahora? ¿Me mantengo así? ¿Me divorcio? ¿Me vuelvo a casar? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, yo sé que no voy a poder cubrir todo lo que se podría decir al respecto, pero voy a tratar de darle algunas cosas que he estado investigando y estudiando durante la semana, ¿no? Para poder compartir con ustedes. Entonces ya vimos la semana pasada la introducción de lo que es el divorcio y básicamente hemos llegado a la conclusión que el divorcio no está en el corazón del Señor. El divorcio no es el plan de Dios para la humanidad, ni para cristianos ni para inconversos. Eso incluye a toda la humanidad. Entonces Dios dice literalmente, yo aborrezco el divorcio. Pero lastimosamente en la práctica el ser humano pervierte todo lo que Dios crea hermoso, ¿no? El ser humano lo pervierte junto con el auspicio de Satanás. Entonces se fue degradando lo que es el matrimonio y Moisés permitió a los israelitas dar carta de divorcio para ordenar esta situación y sobre todo para proteger a la mujer que quedaba desprovista de toda protección económica, física. Entonces los israelitas empezaban a solo dar sus cartas de divorcio y dejarlas abandonadas. Entonces Moisés legalizó esto para que la mujer pueda volverse a casar con alguna otra persona, prohibiéndole volver a casarse, si se volvía a divorciar, volver a casarse con el primero del que se había divorciado. Pero aquí podemos ver, entra en el debate el tema de la voluntad perfecta de Dios con la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es cuando hacemos las cosas como Dios quiere, como Dios manda, ¿sí? Entonces Dios dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y luego viene la voluntad permisiva del Señor, que el hombre empezó a separarse y a hacer lo que él quiere. Entonces Dios permite, y el Señor Jesucristo lo dijo literalmente, que Moisés dice, os permitió por la dureza de vuestro corazón dar carta de divorcio. Entonces ahí se aplicó la voluntad permisiva del Señor, pero no la voluntad perfecta del Señor, porque la voluntad perfecta es que los matrimonios permanezcan. Entonces, eso fue básicamente lo que estábamos viendo la semana pasada, que cuidemos nuestros matrimonios, que tenemos que luchar por nuestros matrimonios, porque el único razón de peso para poder disolver un matrimonio, para cristianos y no cristianos, confirmado por el Señor Jesucristo, es el adulterio o cualquier tipo de inmoralidad sexual, porque eso incluye algunas otras prácticas inmorales como el homosexualismo y cosas por el estilo. Entonces vamos a seguir ahondando un poco más en este asunto y déjenme decirles, mis hermanos, que no está en debate si Dios aborrece o no el divorcio. Eso ya lo tenemos bien definido. Dios
no desea el divorcio. Pero a veces entramos en debate si realmente el Señor Jesucristo dio este tema del divorcio por adulterio o inmoralidad sexual. Los más conservadores, teólogos conservadores, rechazan el divorcio por cualquier motivo. Ellos dicen que el Señor Jesucristo solo mencionó esta excepción se le menciona en Mateo, pero en los otros 2 evangelios sinópticos no. Entonces lo tienen como sospechoso, de que por qué en un solo evangelio y en los otros no. Pero esta razón no tiene peso porque hay varias cosas que el Señor Jesucristo hizo y dijo que no coinciden en los 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, por ahí se trata de debatir, porque los más conservadores rechazan completamente el divorcio. Ellos dicen que ningún cristiano tiene permiso para divorciarse, y si se divorcia ya está pecando, y peor, si se vuelve a casar, peca 2 veces, peca un pecado sobre otro, ¿no? Entonces esa es la línea de los más conservadores, pero vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor dice al respecto. Y déjeme decirle que en el tiempo de Jesús había 2 posiciones entre los fariseos al respecto del repudio o el divorcio, y tal parece que el Señor Jesucristo reafirmó la posición de los conservadores. Les voy a leer de este libro que habla de las bases bíblicas de la ética, un excelente libro sobre la ética cristiana. Le voy a leer lo que dice este autor aquí con respecto al divorcio. Dice así: en el día de Jesús, en la página 223, el autor es James E. Giles. Dice: en el día de Jesús había 2 grupos sobre las bases para el divorcio. La escuela de Hillel, rabí que dio una interpretación muy liberal, diciendo que cualquier excusa era adecuada para divorciarse, y la escuela de Shammai, rabí muy conservador, que solo permitió el divorcio en caso de adulterio. Mantuvieron al pueblo en pugna. Jesús aprobó la interpretación más conservadora, lo cual confirma que sí dio permiso para el divorcio y un segundo matrimonio en caso de infidelidad. Entonces aquí tenemos la posición de este autor. Él confirma que sí, se puede dar por sentado que el Señor Jesucristo apoyó esta posición de aquellos que creían que el divorcio era permitido por casos de adulterio. Entonces, como les digo, esto es una situación que sigue en debate aún el día de hoy entre algunos cristianos que creen que el divorcio es permitido y otros que creen que no. Entonces vamos a seguir viendo en la palabra del Señor qué más encontramos. Mis hermanos, déjenme decirles que el adulterio en el Antiguo Testamento se castigaba con la muerte. ¿Okay? Eso es algo importante que debemos entender. Dice Levítico 20:10: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, en el Antiguo Testamento el tema del adulterio era muy grave y se castigaba con la muerte. Entonces, al morir el adúltero, obviamente la persona quedaba viuda y por tanto podía casarse. ¿Sí me entiende? Quiero que tengan presente ese pensamiento, esa línea de pensamiento, porque eso nos va a ayudar luego a interpretar el Nuevo Testamento. Entonces, había matrimonio y uno de estos 2 caía en adulterio. El cónyuge afectado podía denunciar el adulterio y el adúltero tenía que ser apedreado hasta morir. Automáticamente esta persona, la que fue ofendida con ese adulterio, quedaba viudo o viuda. Entonces, la Biblia también respalda que el que queda viudo puede volverse a casar. Entonces, eso era como se trataba esto en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Romanos 7, 2 y 3. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Un viudo puede volver a casarse sin ningún problema. Por tanto, en el Antiguo Testamento, las personas que sufrían de un adulterio, entonces podían volver a casarse porque su cónyuge adúltero iba a ser apedreado. Ahora,
Cuando llega el tiempo del Señor Jesucristo, si quieren acompáñenme a Juan capítulo 8, vamos a ver cuando el Señor Jesucristo se enfrentó a esta situación de un adulterio infraganti, ¿no? De un adulterio que estaba ahí, a la vista, y los fariseos querían ver cómo Jesús iba a reaccionar ante esta situación, qué iba a hacer él con respecto a la ley de Moisés. Entonces vamos a ver este episodio que el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar en Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí se ve claramente que los fariseos y escribas estaban esperando esta oportunidad para poder acusar al Señor, para ver qué iba a hacer Él en esta situación. Si iba a respetar la ley de Moisés. Entonces ahí me imagino que ese iba a ser el debate. Si Él aceptaba eso, seguramente le iban a acusar que era un hombre de duro de corazón. Si no lo aceptaba, iban a decir que estaba desobedeciendo la ley de Moisés. O sea, por cualquier lado, acepte o no lo acepte, era una tentación, era un engaño que querían que el Señor Jesucristo caiga en eso. Y el versículo 7 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa fue la respuesta sencilla y sabia de nuestro Señor. Versículo 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí tenemos la forma sabia del Señor de cómo Él respondió ante esta situación. Él no aprobó. Él simplemente dijo: bueno, ustedes tienen una ley, cúmplanla, pero el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. El de ustedes que esté limpio de pecado, hágalo. Así de sencillo. ¿Quién estaba sin pecado en ese momento? Pues ninguno, porque dice que uno a uno se fueron yendo. Y dice la palabra del Señor que Jesús no condenó a esta mujer, y mucho menos iba a consentir que en un asesinato en manos de hombres adúlteros de corazón. ¿No? El Señor Jesucristo estaba diciendo y predicando que el adulterio es no solamente el acto, sino también del corazón. Entonces, estas personas que estaban ahí seguramente sabían el pecado que había en su corazón, y acusados por su conciencia, se retiraron sin lanzar las piedras. Mis hermanos, hoy el adulterio sigue siendo un mal común de la humanidad. Al no ser castigado con la muerte, la gente da rienda suelta a su pecado, pero el sentir sigue siendo el mismo. El matrimonio es una relación que se echa a perder por culpa del adulterio. Entonces el Señor Jesucristo introdujo la gracia en nosotros, ¿no? en lo que nosotros creemos el día de hoy. Y por eso es que se fue cesando esta práctica de apedrear a los adúlteros. Eso ya prácticamente desapareció al día de hoy. Pero, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo introdujo una ley superior a la ley de Moisés, la ley del amor y de la gracia de Dios. Y por eso es que estas cosas fueron feneciendo por sí mismas. Mis hermanos, Dios ha provisto un camino de salida, que es el divorcio para los cónyuges ofendidos, para que puedan hallar paz, dando por terminada una relación que le va a hacer daño en su mente, cuerpo y corazón. Eso es algo que tenemos que tener presente, mis hermanos. Aunque haya ese debate, la palabra de Dios nos dice eso, en las palabras del Señor Jesucristo. Dice: a no ser por causa de fornicación. Entonces, esa es un pequeño excepción que el Señor hace con respecto a el divorcio dentro de un matrimonio.
El cónyuge que se mantuvo fiel puede volver a casarse en el Señor. ¿Por qué? Porque hubo una parte que ofendió, la que pecó. Ese tendrá que ponerse a cuentas con Dios, tendrá que resolver su problema con Dios. Pero el que se mantuvo fiel puede volver a casarse. Dice, pero el divorcio, mis hermanos, no es obligatorio para una pareja en la cual uno de ellos fue infiel. Si el que pecó se arrepiente y pide perdón, existe la posibilidad de la reconciliación y la restauración de esa relación. Ahora, el Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Puede ser por causa de fornicación, pero Él no está mandando a que se disuelvan las relaciones. Él está dando una ruta de escape para si la persona se siente que no puede más con esa relación. Pero existe siempre la opción del perdón, de la restauración, de la gracia. ¿Entienden? Entonces no todo matrimonio tiene que disolverse por un adulterio. O sea, ese no es el sentir de la palabra del Señor. Si uno de los cónyuges cayó en pecado, hay que hacer una diferencia entre uno que cayó en pecado y un adúltero consumado, un adúltero sin vergüenza, ¿no? El divorcio, mis hermanos, es más que todo un auxilio para cuando un creyente está casado con un adúltero que está constantemente cayendo en ese pecado, lo cual va a producir una vida miserable al cónyuge que se mantiene fiel. Y aparte de eso puede incluso contagiarse de enfermedades venéreas. Entonces por eso es que bíblicamente el Señor deja esa ruta de allí. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen el mínimo respeto por el matrimonio. Y están casados, se casaron quién sabe por qué razones, pero nunca respetaron a su cónyuge y se mantienen adulterando 1, 2, 5, 10, 20 veces. Entonces, en respuesta a eso es que el Señor permite que ese tipo de inmoralidad sexual se pueda disolver el matrimonio. Ahora, podemos ver, por ejemplo, el ejemplo del Señor, de nuestro Dios, en Jeremías 3:8, que Él mismo decidió divorciarse de una manera alegórica de Israel por su infidelidad espiritual. Jeremías 3:8 dice así, mis hermanos: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí el Señor se pone como un esposo al cual su esposa le había sido infiel, y Él dice que Él le dio carta de divorcio. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no?, una vez más, la confirmación, ahora en el Antiguo Testamento, de que Dios mismo decidió divorciarse de Israel por su adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque estaban detrás de cualquier dios pagano, de cualquier ídolo, y eso para Dios es adulterio espiritual. Ahora, mis hermanos, quiero que vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 7. Ahí tenemos también mucha información que el apóstol Pablo nos da con respecto a este tema. 1 Corintios capítulo 7, vamos a empezar en el versículo 10 y vamos a ir viendo brevemente lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora, el apóstol Pablo, gracias a Dios por este hombre, ¿no?, que escribió tanto para nosotros, para nuestra ayuda, para darnos la interpretación. El Señor Jesucristo dijo en Mateo lo que tenía que decir, pero el apóstol Pablo interpreta y nos ayuda a desglosar un poco mejor este sermón del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos entender los múltiples casos que se pueden dar entre cristianos y entre matrimonios mixtos de un cristiano y un inconverso. Y este primer versículo, el 10 y el 11, se refiere a una pareja de casados, aparentemente solo de cristiano con cristiano. Dice así: aunque no se especifica, se puede entender que los versículos 10 y 11 se refieren a matrimonios de cristianos. Recordemos que los fariseos habían tergiversado las palabras de Moisés, por lo tanto era una costumbre divorciarse por razones no justificadas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice que la mujer no se separe del marido.
Porque como ya vimos, el divorcio era como cualquier cosa. Así como se casaban, por ahí mismo se podían divorciar. O sea, no había ningún respeto ni temor al matrimonio. No había temor al divorcio. Entonces Pablo empieza diciendo y poniendo orden allí. No se divorcien, no se separen. El principio básico consiste en simplemente olvidarse de estarse divorciando por cualquier razón. En el versículo 11 dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que si llega a ser necesaria una separación por problemas graves que no sean el adulterio, no es para que inmediatamente corra a casarse, sino para que se quede sin casar o exista la posibilidad de que se reconcilie con su marido. ¿Okay? Entonces estamos viendo que estos dos primeros versículos hablan de parejas cristianas. Si por alguna razón tienen que separarse, no es para que vayan corriendo a casarse de nuevo, sino para quizás parar los problemas que están teniendo con la posibilidad de que puedan reconciliarse en el futuro. Luego dice el mismo versículo 11, dice, y que el marido no abandone a su mujer. Y una vez más, mis hermanos, está allí el consejo de no deshacer la unión, no deshacer la unión. Ahora, quiero ayudarme en estos dos versículos con el comentario, este comentario bíblico de John MacArthur, porque él tiene algo importante que decirnos al respecto, mis hermanos. Miren lo que dice aquí él comentando sobre este tema. Vamos a ver en la página 197 y 198. Miren lo que dice. No sabemos por qué algunos de los corintios querían divorciarse de su cónyuge. A la luz de los versículos 1 al 7, es probable que algunos de los miembros de la iglesia pensaran que podían vivir una vida más santa y dedicada como célibes y querían divorciarse por esa razón. Entonces, aparentemente, si usted lee los versículos del 1 al 7 de este mismo capítulo, está hablando del celibato. Entonces es probable que algunos cristianos estaban confundidos pensando que podían servir mejor al Señor siendo solteros, por lo tanto se querían divorciar de sus esposos y de sus esposas. Entonces aquí el apóstol Pablo está poniendo un orden, es lo que dice el comentarista. Sigamos. Dice, algunos probablemente querían dejar a su cónyuge por alguien más deseable o sencillamente porque no se sentían realizados con la compañía que tenían. Sin embargo, cualesquiera fueran las razones, no debían divorciarse. Que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Dice, los términos separe y abandone en este contexto de las relaciones de hombre-mujer equivalen a divorcio y tales acciones son prohibidas. Sigamos leyendo. Dice, Pablo no estaba discutiendo el divorcio basado en el adulterio, para lo cual Jesús ya había dado respuesta. Estaba hablando acerca del divorcio por causas incluidas las supuestamente espirituales. Algunos de los creyentes en Corinto ya se habían divorciado o estaban en el proceso de hacerlo. A esas personas el apóstol les dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y presta atención a lo que viene. Dice, si un cristiano se divorcia de otro cristiano, excepto por adulterio, ninguna parte es libre para volver a casarse. Deben permanecer solteros o volver a unirse con su anterior cónyuge. A los ojos de Dios, aquella unión nunca ha sido deshecha. Estas no son sugerencias de consejeros, sino mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir con esto, mis hermanos? Que si hay dos cristianos, dos personas que ya se consideran hijos de Dios y cristianos, que quieren divorciarse porque se caen mal, porque se pelean mucho, porque ya están, no sé, ya no se llevan bien, etc. Esos no son razones para disolver un matrimonio cristiano. Esos no son razones. La única razón es que uno de los dos esté adulterando y quiera hacer una vida marital con otra persona. Entonces ahí sí el cristiano ofendido puede disolver esa relación, buscar el divorcio y si desea puede volver a casarse más adelante. No, tampoco es que le dice la Biblia vaya y corra a casarse. Si desea hacerlo,
se puede casar. Si no, puede quedarse soltero toda la vida. Pero esa es la única razón bíblica, y lo está confirmando, estamos hablando de dos autores que están confirmando esta misma posición. Como cristianos, la única razón que se acepta para un divorcio es el adulterio o la inmoralidad sexual, mis hermanos. Sigamos. Vamos a volver a 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. Dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Aquí entramos ahora en el campo de los matrimonios mixtos. Y esto es un punto importantísimo que debemos conocer. Aquí ahora habla al hombre cristiano o a la mujer cristiana que está casado con un inconverso o inconversa, cuando él ya conoció al Señor. ¿Ok? Conoció al Señor, pero casado. No se está aceptando, mis hermanos, el yugo desigual, porque eso ya el apóstol Pablo ya trató ese tema en 2 Corintios 6:14, ¿no? Donde él dice: no os unáis el yugo desigual. Eso no es la discusión. Aquí lo que se va a hablar es de qué pasa con los cristianos que llegaron a Cristo casados, obviamente con un inconverso. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia le dice? Dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Es decir, no inicie ninguna intención de divorcio. El mandato, mis hermanos, es no abandonar, no separarse, no divorciarse, porque no es necesario si esta persona consiente en vivir. ¿Y qué es esto de consentir? ¿Qué es esta palabra? Porque esa es la palabra clave en este versículo. ¿Qué es esto de consentir? El griego se refiere, dice, a pensar en un bien común, en asentir, en sentirse grato con esa persona, en complacerse. Eso es consentir. Es decir, usted llegó a Cristo y usted tenía ya como inconverso una buena relación con su cónyuge. Ahora que viene a Cristo, eso no tiene por qué destruir su relación con su cónyuge inconverso. ¿Por qué? Porque tienen un buen matrimonio. Entonces Dios puede trabajar en esa persona para, a través del testimonio suyo, ¿no?, del hombre o de la mujer, alcanzar para Cristo también al cónyuge. Entonces, si hay una armonía en esa relación, Dios dice: no tienes por qué disolver esa relación. Versículo 13 dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ahí está otra vez el principio ahora para las mujeres. Es el mismo mandato para la mujer casada, no tiene por qué divorciarse. Versículo 14, mis hermanos. Dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Obviamente se podría decir mucho con respecto a este pasaje, mis hermanos, pero solo vamos a decir que el creyente y su esposo inconverso o su esposa inconversa disfruta de las bendiciones que Dios va a derramar sobre ese cristiano. Si ese cristiano va a empezar a cambiar su vida, va a cambiar sus hábitos, su forma de hablar, obviamente eso va a ser de bendición a la parte inconversa, ¿no? Y lo mismo va a ser para los hijos. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar a derramar sus bendiciones en el hogar entero. Como hemos visto en los ejemplos, ¿no? Cuando Dios tiene que castigar, Él evita el castigo cuando hay un justo, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de Lot cuando Abraham decía: Señor, si hay 50 justos, igual vas a castigar a la ciudad de Sodoma y Gomorra? No, no lo voy a hacer. ¿Por amor a quién? A los 50 justos, hasta que llegó a un número pequeño. Entonces ese es el ejemplo de que la gracia del Señor alcanza a nuestra familia y ahí está incluido un cónyuge inconverso. Pero aquí viene un punto de quiebre, mis hermanos. Versículo 15 es un punto de quiebre en el pasaje. Y como yo siempre les enseño, ¿no?, cuando dice pero, ¿no?, uno tiene que abrir los ojos, porque algo va a cambiar. En lo que viene diciendo el apóstol, introduce la palabra pero, porque algo va a cambiar. Y dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso,
sino que a paz nos llamó Dios. Y este es un pasaje también muy importante, mis hermanos, porque indica la tercera razón por la que un cristiano se puede divorciar. Dice, este es el caso del inconverso que quiere disolver la relación, divorciarse, porque no tolera vivir con el creyente. En este caso, el Señor nos dice que nos ha llamado a vivir en paz y que no necesitamos esclavizarnos en una relación infeliz con un inconverso. Aquí es donde, mis hermanos, debemos evaluar, ¿no? ¿Qué tipo de vida va a tener el cristiano que va a seguir casado con un inconverso que es un estafador, que es un borracho, que es un delincuente, que pega, que insulta, ¿no? Eso es lo que el Señor está diciendo. Ok, ahora tú eres de Cristo, tú perteneces a tu Señor. Si esa persona te está dando, si ese cónyuge inconverso te está dando una vida infeliz, no acepta el Evangelio, no tolera el Evangelio, entonces puedes separarte de esa persona. Por el principio visto, mis hermanos, si el inconverso se separa e inicia una nueva familia, el creyente queda libre para poder casarse también. Normalmente cuando se disuelven estos matrimonios mixtos, el inconverso es el primerito que va a ir corriendo a casarse, ¿no? Él es el primero que va a ir corriendo a casarse. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano que prácticamente fue abandonado por esta pareja? Pues obviamente no va a quedarse condenado a vivir en celibato. Ese no es el propósito del Señor. El Señor dice que Él quiere que las personas que se casen en vez de estarse quemando. Entonces, si el cónyuge inconverso se fue corriendo a buscar otra relación porque no soportaba al cristiano, entonces la palabra del Señor le permite también al cristiano poder rehacer su vida. Y luego dice la palabra del Señor también, dice, con tal que sea en el Señor, es decir, con otro cristiano. No va a cometer 2 veces el mismo error. Se divorció de un inconverso para correr a casarse con otro inconverso. Eso sería completamente absurdo y loco. Ahora, mis hermanos, en la separación sin divorcio, y esto es importante también, debemos tenerlo presente, deja abierta la puerta a una posible futura reconciliación, pero si el cónyuge hace su vida con otra persona, entonces el divorcio le permite volver a casarse. ¿Ok? Entonces, si usted como cristiano debe entender este principio. Si usted estaba casada con un inconverso, usted llegó a Cristo y empieza a tener problemas con esta persona, esa persona decide abandonarle. Entonces, la idea es que usted deje pasar un tiempo prudencial para ver cómo reacciona el ex cónyuge, ¿me entiende? Si él decidió hacer una vida por su lado o si la separación física de ambos empieza a trabajar en su corazón con la tristeza, con todo eso, y puede ser que Dios empiece a trabajar en ese corazón. La idea es que Dios quisiera alcanzar también a ese inconverso, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, no veamos estos versículos como la salida que estoy esperando para poder rehacer mi vida con otra persona, ¿no? Con un cristiano. No, ese no es el objetivo de la palabra. El objetivo es que cuidemos nuestros matrimonios y que si llegamos a Cristo en esa situación, orar para que el Señor los salve y dejar abierta la puerta a una reconciliación. ¿Qué es lo que no permitiría una reconciliación? Que el que se fue haga su vida con otra persona. Entonces, en ese momento, pues ya esa relación murió del todo. Y usted como cristiano, como cristiana, no está llamado a vivir en celibato, porque eso tampoco es la voluntad del Señor. Usted tiene el permiso para volver a casarse. Ahora, miren lo que dice con respecto a esto el comentarista William MacDonald. Le voy a leer un extracto del comentario. Dice, ¿cuál es la interpretación correcta? Encontramos imposible decidirlo de manera tajante si nos parece que el Señor enseñó en Mateo 19:9 que el divorcio es permitido cuando una parte se ha hecho culpable de infidelidad, adulterio. Creemos que en tal caso el cónyuge inocente queda libre para volverse a casar. Por lo que toca a 1 Corintios 7:15, no podemos decir de manera tajante que permite el divorcio y nuevo matrimonio cuando un incrédulo ha abandonado a su cónyuge cristiano. Es decir, el autor está diciendo, no lo puedo decir de manera tajante. Sin embargo, es casi inevitable que cualquiera que se haga culpable de esta forma de abandono
entable muy pronto una nueva relación, de modo que la unión original quedará rota de todas maneras. J.M. Davis escribe: el incrédulo que se separase se casaría pronto con otra persona, lo que automáticamente desharía el vínculo matrimonial. Insistir en que la parte abandonada se ha de quedar soltera sería imponerle un yugo que en la mayoría de los casos no podría sobrellevar. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos otro erudito bíblico dándonos este soporte para entender que si el inconverso se fue y inició una relación por su lado, eso nos deja a nosotros con la posibilidad de poder iniciar también una relación. Versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces aquí tenemos este pasaje, este versículo que nos indica dos cosas. Se podría interpretar de esto, mis hermanos. Primero, podría ser usado para dar esperanza que el que permanece junto al inconverso, que tolera vivir con el cristiano, está la esperanza de que puede llegar a ser cristiano también, tal como lo dice el apóstol Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan que él también menciona este caso? Y él le dice a las mujeres: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, ¿no? Ese es el sentir. Pero en este caso también puede ser usado este versículo como una advertencia de que no hay seguridad. Usted dice: este hombre me está haciendo la vida imposible, este hombre me agrede físicamente, verbalmente, pero yo tengo fe de que el Señor lo va a cambiar. Entonces usted no sabe, es lo que está diciendo también aquí el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? O sea, de cualquiera de las dos formas se lo puede interpretar, como una esperanza cuando el creyente es cuando el inconverso es una persona decente, pues una persona con la que se puede vivir. Pero asimismo es una desconfianza contra un inconverso que tiene una vida desastrosa. Porque ¿qué está diciendo el versículo? ¿Qué sabes tú? ¿Cómo sabes tú que vas a poder a lograr y ayudar que esta persona se salve? ¿Me entiende? Entonces, de cualquiera de las dos maneras, mis hermanos, se puede interpretar este pasaje como algo positivo siempre y cuando el inconverso sea una persona tratable, decente, pero como algo negativo si ese inconverso está haciéndole daño a usted y a su familia. Versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y esto es clave, mis hermanos, esto es clave. Esto es lo que la palabra del Señor quiere decirle a usted y a mí. Mis hermanos, el llamado es a no hacer cambios bruscos e innecesarios cuando uno viene a Cristo. No es necesario ir corriendo a casarse, no es necesario ir corriendo a divorciarse. Hay que analizar bien cada situación, recibir consejería bíblica, mucha consejería para poder definir nuestros pasos. Muchos creyentes se trastornan por ignorancia y por falta de consejo y empiezan a tener serios problemas en su matrimonio. Otros son inducidos erróneamente a divorciarse sin la razón correcta. Les voy a contar brevemente un ejemplo. Conocí una hermana en mi país, una buena creyente, excelente creyente, y ella me contó que cuando se convirtió a Cristo, la iglesia en la que se convirtió, inmediatamente le aconsejaron divorciarse. Y ese hombre que era inconverso, ella me decía: pero hermano Samuel, ese hombre era un pan de Dios, era un buen esposo, un buen padre. Y yo, dice, neciamente hice caso a esos consejos y me divorcié de ese hombre. Y dice: y no sabe, todos los días de mi vida, desde que hice eso, he vivido arrepentida por haber seguido ese consejo. Es triste, pero así es. La palabra de Dios lo dijo claramente. Si el inconverso consciente aprueba vivir con el cristiano, ¿qué dice el apóstol Pablo? No se separe. Entonces ahí es donde vemos cómo a veces incluso en las iglesias se dan malos consejos y terminan dañando buenas relaciones, mis hermanos. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Una vez más, ¿se da cuenta? En el estado en que fue llamado, es decir, en el momento que usted vino a Cristo, permanezca así, evalúe las situaciones, no corra a tomar decisiones locas, analice la situación.
Quédese como está por un tiempo para analizar lo que está haciendo. La Biblia nos dice, mis hermanos, que somos nuevas criaturas en Cristo y que el pasado ha quedado atrás. Si usted dice, bueno, yo tengo ya un tercer matrimonio, ¿y qué hago ahora? Me regreso a casar con la primera persona con que estuve, ¿qué hago, no? La Biblia le dice, así como llegaste a Cristo, quédate así, tranquilízate, ya no hagas más desastres con tu vida, ¿no? Un alto, quédate ahí, analiza tu vida. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura en Cristo. Y aunque vamos a llevar las consecuencias de nuestros errores, vamos a tener hijos regados por aquí, otro por allá y otro en la casa, ¿no? Esas son consecuencias imborrables, pero tenemos la esperanza de que podemos tomar mejores decisiones para el presente y para el futuro. Y de alguna manera hacer que la gracia del Señor se distribuya entre las personas a las cuales nosotros hemos afectado también, mis hermanos. Mis hermanos, si cometimos errores como inconversos, entonces podemos darnos por perdonados. El problema es que sigamos con estos problemas siendo cristianos. ¿Me entiende? Si usted ya está en Cristo, es momento de empezar a tomar buenas decisiones. El problema es que usted, estando en Cristo, todavía siga con esto de que ahora me voy a divorciar de nuevo para volverme a casar. ¿Entiende? No, ya, mis hermanos, hay que parar con esa situación y hay que poner los pies en la tierra y el corazón en las manos del Señor para que Él gobierne ese corazón que ha hecho que cometamos tantos errores, mis hermanos. La palabra del Señor también nos dice que los viudos, las viudas pueden volver a casarse, eso ya lo vimos. Ese es el sentir. Y podemos concluir, mis hermanos, con el hecho de que las únicas razones bíblicas que permitirían a un cristiano volver a casarse son tres. Primero, quedarse viudo, ¿no? Segundo, que haya sido la víctima de un adulterio, ¿no? Que su cónyuge haya adulterado y eso disolvía la relación. Y por último, si la pareja es inconversa y decide terminar con la relación para unirse a otra persona. Entonces, bajo esos tres panoramas distintos, el cristiano puede rehacer su vida, como dice la palabra del Señor, con tal que sea en el Señor. ¿Qué significa eso? Con otro creyente. Y no tampoco con cualquier creyente, porque incluso entre creyentes hay creyentes y creyentes. Hay que volver, si usted va a tomar una decisión de ese tipo, hay que tomarla bien pensada. Sobre todo si ya estamos en una edad adulta, 30 años, 40 años. Usted no va a cometer un error como cuando tenía 20, ¿no? Y ya usted ya no es la misma persona, ya tiene más sabiduría de Dios para saber lo que está haciendo y lo que tiene que hacer. Y en todos estos casos, mis queridos hermanos, siempre hay que buscar la sabiduría del Señor en la consejería espiritual. Y ese es el ministerio de los pastores de las iglesias. Ese es el ministerio de nuestro pastor Humberto, ¿no? Cuando estamos atravesando estas crisis matrimoniales, estas situaciones, mire, yo vengo de este trasfondo, no tengo paz, quiero tener paz en mi corazón, si he tomado decisiones correctas. Como les digo, mis hermanos, este tema no se puede abordar así fácilmente. Es mucho mejor tratarlo personalmente, con cada caso en particular. Y si usted tiene alguna pregunta, puede ir donde el pastor y decir, pastor, mire, esta fue mi vida. Ayúdame a determinar cómo estoy en el presente. ¿Qué debo hacer? ¿Estoy bien? ¿Tengo que hacer algún cambio? ¿Algún enmiendo en mí, ¿no? En mi relación? Y el Señor, pues, a través de su sabiduría, les va a ir guiando y también al pastor para darle un excelente consejo. Amén. Mis hermanos, eso es lo que voy a poder compartirles por hoy con respecto a los asuntos que afectan al matrimonio. Como les dije, el tema del divorcio es bastante extenso y complejo. No nos dio tiempo para abarcar otras situaciones que quería comentarles, pero lo más importante ya lo pudimos ver en este momento, ¿no? Porque yo sé que aquí en la iglesia hay hermanos y hermanas que han atravesado por estos divorcios y segundas nupcias. Tienen familias incluso en diferentes países. Entonces, espero que con esta breve enseñanza, mis hermanos, ustedes hayan podido comprender un poco mejor sus decisiones
si hay algo que tengan que hacer, algo que tengan que cambiar. Amén.